Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna, estamos haciendo comentarios de los acontecimientos en el gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Distrito Federal nos da una información, como ya había mencionado antes, hay 12.545 baches en todas las avenidas de la Ciudad de México. El ataque fue directo, caso Gilberto Sánchez Osorio, quien fue victimado, quien fuera un representante, dice vicecoordinador del PRI, Manuel Añorbe, lamentó ayer el asesinato de Gilberto Arturo Sánchez Osorio, quien se desempeñó de las siguientes maneras. Al momento de su muerte era el segundo al mando de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio, la FETSE. Era suplente del diputado federal Manuel Añorbe. Fungía como secretario general adjunto de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Distrito Federal. Lamentamos la muerte de este líder y de este personaje. Miguel Ángel Mancera, el país requiere instituciones sólidas. Urge fortalecer la autonomía de tribunales, afirma el jefe de gobierno. No debemos tener miedo a las manifestaciones de ideas, sentencia. Se requiere invertir 1.100 millones de pesos en vialidades, obras en Reforma, Insurgentes y Periférico en el proyecto de 2014. Se aplicaría el 80% de recursos en trabajos preventivos. Pero también hemos visto que esta semana fue precisamente la gran peregrinación que se realiza como cada año desde 2009. Ismael viaja con una imagen de San Judas Tadeo desde Iztapalapa hasta la iglesia de San Hipólito en el centro de la ciudad para acudir a la celebración mayor del santo de las causas difíciles. Miles de fieles peregrinos desde la noche del lunes para llegar ayer a la parroquia ubicada en Avenida Hidalgo, y ustedes están viendo algunas imágenes que nos hace el favor de presentar nuestra técnico. Se gastan 52 millones para los festejos del Grito. Este monto fue erogado por 14 de las 16 delegaciones. Gustavo Amadero, Magdalena Contreras no proporcionaron información. Y bueno, uno de los elementos muy importantes es que en la Ciudad de México tenemos miles de mascotas que, como estamos viendo en estos momentos algunas imágenes de San Judas Tadeo. Bueno, la peregrinación es verdaderamente impresionante, pero ahora vamos a ver algunas de las imágenes de mascotas. Mascotas registradas en el Distrito Federal: perros 3.726, reptiles 10, gatos 528, roedores 11 y bueno, aves 28. Y aquí vemos sobre todo el registro de las mascotas para asegurar, y sobre todo ahora que se está dando una protección muy importante a cada uno de los animales en la Ciudad de México. Es lógico y exasperante que de Satélite a Echegaray pierda más de una hora. Automovilistas lidian con atorones que generan obras del viaducto elevado. Sobre todo, el delegado invita a la feria más de 100,000 vecinos de la delegación Miguel Hidalgo en situación de vulnerabilidad podrían acudir sin costo a la feria de Chapultepec. Insuficiente plan de seguridad en Tlalpan. Por internet se podrá saber cuál es el uso de los recursos que generó el aumento del metro, y aquí tenemos esta gran capacidad de recuperación económica que se está teniendo en el metro. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice que el primer paso será el mantenimiento a 130 trenes. El sistema de transporte colectivo Metro habilitó un sitio en internet para que los capitalinos conozcan el destino de los recursos que se generan por el aumento de la tarifa. Línea 12 cumple 2 años de acumular adeudos. Deben pagos a 278 dueños de inmuebles en daños por obra. Anuncia gobierno que la línea abrirá el 100% en noviembre de 2015. Bueno, esperemos que no siga causando una serie de problemas como los tenemos actualmente, ya que después de viajar hasta una línea determinada se tiene que transportar en autobús para llegar al lugar donde corresponda, y hemos visto la gran experiencia que han tenido los que manejan estas unidades. Bueno, quiero mencionarles, amigos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza la consulta panista, y estamos viendo como en algunos casos, lo publicado hoy en el día por el periódico La Crónica, la Corte desechó las 2 consultas energéticas por parte del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Investigaron a Abarca en 2010, 2011 y 2012 ligas con el ALPA.
Por 9 votos a favor y 1 en contra en pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales las solicitudes de Morena y PRD. Me refiero a que el Partido Acción Nacional también tiene algunos elementos que evidentemente se va a dejar manifestar en las próximas publicaciones. Una mayoría de 6 ministros estimó que el ejercicio afecta a las finanzas del Estado, cancela oportunidad para que los ciudadanos opinen sobre salarios mínimos. Con una votación de 6-4, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron que en las próximas elecciones federales se realicen la consulta sobre salarios. Bueno, yo no creo que haya sido así, porque evidentemente todo lo que nos está diciendo, pues algunas publicaciones que se hicieron con antelación, pues nos están dando la respuesta de todos estos elementos. Y vamos a ver lo que dice así. Una mayoría de 6 ministros estimó que el ejercicio afecta a las finanzas del Estado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la petición de consulta popular formulada por el PAN en materia de incrementos de los salarios mínimos. En consecuencia, el fallo votado durante la sesión pública de ayer canceló toda posibilidad de que el año próximo en las elecciones federales se consulte a los ciudadanos acerca de si están o no de acuerdo con que se fije nuevo salario mínimo que satisfaga las necesidades básicas de una familia. Bueno, yo creo que no afecta al Estado. En determinado caso lo que va a hacer, y si me permiten decirlo, a los que van a afectar de una manera muy particular serían a los empresarios, no al Estado, porque el Estado no es creador de empleos. Los únicos creaciones de empleo son precisamente las secretarías de Estado, que son los burócratas. Pero yo creo que aquí vamos a ver más adelante lo que dicen los partidos políticos. En el caso del Partido de la Revolución Democrática sale: el ministro José Ramón Cosío Díaz propuso declarar válida la petición de consulta popular sobre salarios mínimos. Solamente uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a escasas horas de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la petición de consulta popular en materia energética planteada por el PRD, la dirigencia nacional de ese instituto político manifestó un rechazo categórico a la propuesta de sentencia formulada por los ministros, por la ministra Margarita Luna Ramos, para quien es inconstitucional tal solicitud. El descontento del Sol Azteca se hizo evidente luego de que el dirigente nacional y coordinadores parlamentarios de este instituto político se reunieron por espacio de 1 hora con Luna Ramos, quien les explicó sus razones para rechazar la consulta. Corte arranca debate de consulta popular, dan entrada a la petición del PRI sobre la reducción de plurinominales. Esto quiere decir que los plurinominales van a ser aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo que creo que esto sí es anticonstitucional porque además es contrario a la propuesta de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo sin reelección, y que el movimiento de la Revolución Mexicana dijo sufragio efectivo sufragio efectivo, no reelección. Y lo que está proponiendo Enrique Peña Nieto desde su campaña como candidato a la presidencia fue suprimir a 132 miembros tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, y esto va a dar una respuesta que aquí yo le hemos comentado durante varias ocasiones, en donde la disminución de este número de representantes de la Cámara Baja y la Cámara Alta, pues no tendría representatividad cerca de 40 millones de mexicanos, ya que hay una propuesta en donde cerca de 500,000 habitantes votan para tener un representante como diputado y como senador. Entonces, cuidado con esto, porque estamos viendo entonces que pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación solamente está obedeciendo indicaciones muy particulares. Y luego vemos un escrito que salió publicado, dice, por el Partido de la Revolución Democrática, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al pueblo de México. Los ciudadanos tenemos derecho de ser consultados, dice la Constitución y la ley. Los poderes del Estado tienen la obligación de consultar y escuchar a todos los ciudadanos sobre puntos de trascendencia nacional, como el caso de la reforma energética. La consulta
que se demanda para que los mexicanos nos manifestemos respecto a las reformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, resulta procedente porque la economía nacional gira en alta proporción en torno al petróleo y los hidrocarburos, porque repercute en todo el territorio nacional e impacta al conjunto de la población. Nuestra petición se inscribe plenamente en los lineamientos de la Constitución y la Ley Federal de la Consulta Popular, y para que sean convocadas se ha cumplido con amplitud los requisitos legales. Varios millones de firmas que respaldan la celebración de esta consulta fueron revisadas por el Congreso y el Instituto Federal Electoral. Hoy el dictamen del Instituto Nacional Electoral, validando que se ha cumplido con los requisitos de ley, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, a la cual debe pronunciarse sobre la vialidad de nuestro requerimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye el resguardo último de nuestra institucionalidad, y bueno, ya veremos la respuesta más adelante de lo que digan algunos otros elementos. Dice: rechaza Corte consulta del PAN sobre los salarios. Argumenta que la pregunta planteada trastoca 2 artículos de la Constitución. Riesgo de que se cierre toda posibilidad de realizar ese ejercicio, ministro Cosío. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedente la consulta popular del Partido Acción Nacional sobre los ajustes en el salario mínimo para garantizar el bienestar familiar, excepto que hay que decirles a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ellos ganan más de 350,000 pesos mensuales, cuando el sueldo mínimo en la Ciudad de México está siendo de 64.50. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto. Estamos en Tertulia Nocturna.